Hoy comenzaremos con su lección número 1. Primero, reflexionemos un poco. Imagina que eres un niño con autismo de más o menos unos entre 9 o 10 años y acabas de llegar a tu casa. Entonces, ves en las noticias que un avión acaba de chocar a un lado del edificio en donde trabaja tu papá. Y mientras todo esto sucede, tú eres el único en tu casa. Comienza a sonar el teléfono, pero no respondes. Te quedas ahí, quieto. La contestadora suena y escuchas la voz de tu padre, diciéndote que todo va a estar bien, que pasó un accidente pero que ya pronto los van a bajar. Termina la llamada, vuelve a llamar y vuelve a decir: ¿hay alguien ahí? Por favor, necesito hablar con ustedes. Esto se está poniendo muy serio. Y así constantemente sigue llamando hasta que por fin en una llamada escuchas tu nombre. Y dice: sé que estás ahí, no te preocupes, todo va a estar bien. Escuchas gritos de fondo y otras cosas. Y mientras tanto en las noticias, mientras se corta la llamada, ves como otro avión acaba de chocar en el edificio de tu papá. ¿Qué es esto para ti? Claro, es parte de un libro que se llama Tan fuerte, tan cerca, que habla de cómo un niño de 11 años con autismo vive la muerte de su padre. Y cuenta que pasa esto y es uno de sus secretos más profundos. Se vuelve algo histórico, un hecho, un acontecimiento muy fuerte en su vida, que lo marca, porque él extraña muchísimo a su papá. En esta primera lección veremos los acontecimientos históricos, visiones particulares, reconstrucciones de los hechos parciales e inacabadas. En esta lección les voy a dar los siguientes contenidos. Aparecieron mágicamente. Ok, esta es la lección 1. Vamos a ver primero lo que es un hecho histórico. Después vamos a ver qué es un texto histórico. Y después veremos cuáles son los efectos de sentido que suelen tener estos textos históricos. Ok, aquí al lado pueden notar que tengo unos números. Son las páginas en las que se encuentran estos datos. Porque espero que mientras estamos haciendo este video, ustedes puedan estar viendo su libro. Así podamos ubicarnos mejor y ustedes puedan entender lo que les voy diciendo. Ahora, este tema empieza en la página 27. Ustedes van a tener un primer ejercicio, que es el que está en la página 27, que nos dice: observa las siguientes imágenes y anota las respuestas a tus preguntas. Bueno, a esas preguntas que vienen ahí, perdón. Ahora, quiero que le den pausa al video un momento y respondan esa actividad. Listo. ¿Ya lo hicieron? Ok. Ahora vamos a continuar con lo que viene más abajo, que nos dice... Bueno, eso ustedes se van a encargar de leerlo. Pero nos comenta cómo los hechos o acontecimientos o sucesos históricos son parte importante de la vida y de la historia. Nos comentan que un hecho histórico es lo que hace a un pueblo ser lo que es. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Es un hecho histórico muy importante porque significa la libertad para poder vivir en el lado que quieras, sin ataduras, en libertad. Eso se vuelve un hecho histórico. Incluso ustedes en su día a día, en su vida, tienen acontecimientos y hechos históricos. Por ejemplo, la vez en la que terminaron la secundaria, cuando tuvieron su primera novia o novio, incluso si ya tienen hijos, cuando nació su primer hijo. Eso se vuelve un acontecimiento histórico en su vida, algo muy grande. Entonces, con base en
esto que ustedes van a leer, van a pasar al ejercicio o a la actividad número 2, que está en la página 29. Disculpen si mis números no están muy bien hechos, no tengo muy buena letra, pero de todas maneras yo les voy a estar diciendo. Es el ejercicio 2 o actividad 2 de la página 29, que dice: empieza por recordar 1 o 2 acontecimientos como los anteriores. Arriba van a tener unas 3 fotos que son sobre la Bastilla, el Wall Street y el muro de Berlín, como ya se los comentaba. Entonces ustedes van a recordar 3 y los van a apuntar ahí. Bien, pongan otra vez pausa al video y hagan esta actividad. Bien, ahora que ya hicieron esta actividad, podemos continuar. En la página 30 ya empezaremos a ver ahora sí lo que es un hecho histórico. Nos dice que en su libro de Historia de México, El proceso de gestación de un pueblo, la antropóloga mexicana Delgado define al hecho histórico como una construcción intelectual hipotética creada por el historiador a partir del análisis de los datos de la realidad social y cultural que obtiene de fuentes consultadas. Esto quiere decir que generalmente los hechos históricos son escritos por historiadores, pero no solo historiadores, también puede haber filósofos, puede haber científicos y otros, pero no le darían el mismo enfoque que un historiador. Un historiador, generalmente, como aquí nos comenta el concepto, se basa en la realidad social y cultural de ese momento. Él se pregunta, ¿cómo es que en la actualidad pudimos tener leyes? ¿O cómo es que en la actualidad está la Constitución? Entonces va a la historia, que serían fuentes de consulta, libros y otras cosas, para poder hacer un escrito donde él diga cómo es que nació la Constitución por medio de lo que van contando otras personas, pero que todo sea fiable, que sea real y que tenga muestras de verdad de que verdad pasó. No va a encontrar uno que diga, por ejemplo, los alienígenas trajeron la Constitución y entonces ahora por eso los Estados Unidos de América son un país con una Constitución. No estamos en Nat Geo, ¿verdad? Aliens. No. Él va a intentar que todos estos datos sean veraces y fiables, que se puedan comprobar. Claro, muchas veces solo va a tener algunas partes de la historia y a él como historiador le va a tocar llenar las otras, pero siempre basándose en hechos verdaderos. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que es un hecho histórico, veremos qué contiene un texto histórico. O sea, qué es lo que pretende hacer un historiador cuando escribe un texto histórico. También está en la página 30. Al final lo van a ver de una forma visual, hay como un cuadrito. Entonces, lo que hace un historiador para poder escribir un texto histórico es primero, en su mismo presente, se plantea preguntas concretas sobre, y luego ahí viene abajo, hechos históricos del pasado. Desde su presente se va a preguntar hechos del pasado. Y entonces, él los va a analizar, los va a examinar, analizar e interpretar para entonces poder darle un sentido al presente. Eso es lo que intenta hacer un historiador cuando escribe un texto histórico. Ahora también, como ya les había comentado en el otro video, va a depender de qué persona sea. Por ejemplo, si ustedes van con los israelíes y van con los musulmanes, ambos van a tener su lado de la historia de por qué uno merece estar en Jerusalén y el otro merece estar en Jerusalén. Siempre va a haber dos caras de la historia y ustedes como alumnos y personas que después van a poder escribir un texto, tienen que tomar de los dos y hacer algo objetivo. No pueden hacer algo poniéndose del lado de alguna parte. Tienen que ser objetivos cuando estén escribiendo algo, ¿ok? Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es un hecho histórico y qué busca un texto histórico,
nos vamos a ir, si no me equivoco, ya es la tercera actividad. Sí. En su libro van a tener una tercera actividad que empieza en la página 31. Entonces, necesito que ustedes pongan pausa al video y después continuamos. Bien, ahora que ustedes ya realizaron esa actividad, que fue el siguiente texto escrito por la historiadora mexicana María Alba Pastor, autora de Historia Universal, un libro de texto escrito como herramienta didáctica para estudiantes de bachillerato. Léelo para contemplar una visión sobre un hecho histórico contemporáneo. Primero identifica su título y observa las imágenes que te dicen acerca del texto. Ustedes ya vieron cuál es el título, que es el 11S. Y también ya vieron las imágenes que les presentan ahí. Una vez que ya hicieron esto, tuvieron que haber leído y respondido a las siguientes preguntas, eligiendo la mejor opción. Ustedes tienen que estar haciendo esto. De verdad es muy importante que ustedes, mientras yo les estoy explicando, vayan pausando y vayan haciendo las actividades porque son continuas, necesitan hacerlas. No es como que voy a ver el video ahorita y después ya hago las actividades. No, necesito que hagan las actividades para que puedan continuar con la explicación. Porque si no, entonces no les va a quedar claro y no van a saber por qué están haciendo las actividades. ¿Ok? Bueno. Una vez que ya respondieron todas estas preguntas, el libro nos dice, continúa trabajando con el texto y numera consecutivamente los párrafos y ubica en cuáles de ellos la lectora responde a las preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Lee otra vez el texto y subraya los datos con rojo y las opiniones de la autora con azul. Esto es muy importante que ustedes puedan diferenciar lo que es un dato de lo que es una opinión, ¿ok? Y finalmente reflexiona si al representar este hecho la historiadora dio más peso a los datos que a las opiniones o hay un equilibrio entre ambos. Recuerden que yo les dije que es necesario que ustedes sean objetivos, entonces tienen que también aprender a distinguir si un artículo es objetivo y se basa en datos realmente o solamente en meras opiniones, porque si son puras opiniones, entonces no hay mucho que ustedes puedan rescatar de este texto para después ustedes generar los suyos y entonces no va a tener muy buenas bases. No todo es pura opinión, hay que investigar mucho para poder escribir. Entonces ya abajo les viene un cuadrito que dice datos y van a poner en uno todos los que encuentren ustedes que sean datos y en el otro opiniones y ponen todos los que sean opiniones. ¿Ok? Muy bien, si se dan cuenta hasta abajo, en esa misma página, que es la 33, dice, verifica tus respuestas en el apéndice 1 y retroalimenta tu trabajo. Una vez que hayan terminado esto, se pueden ir al apéndice 1, que viene hasta el final del libro, y van a checar si hay algunas cosas que ustedes no vieron o que alguna cosa pusieron como opinión y era realmente la otra. Eso es lo padre de poder estar trabajando desde casa. Van a tener más tiempo para poder revisar de nuevo este video y también para revisar sus apuntes. En serio, por favor, dedíquenle por lo menos 1 hora al día a sus estudios. Entonces, así por lo menos con 1 hora van a poder realizar las actividades. No son complicadas, son muy fáciles. Muy bien. Ahora que ya tienen todo esto, el libro nos dice, como te habrás dado cuenta, al realizar la actividad anterior, quien escribe sobre un hecho histórico lo describe, pero también comparte su punto de vista sobre lo acontecido. De manera consciente o inconsciente, las y los estudiosos de la historia toman partido a favor o en contra de cierto hecho acontecido. Lo hacen mediante el lenguaje y específicamente por medio de las adjetivaciones y valoraciones. Por ejemplo, el texto anterior, que ustedes ya leyeron, la autora califica o valora lo sucedido al describir de la siguiente manera.
Este ataque produjo la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Al tomar partido y calificar los hechos, los historiadores e historiadoras también provocan dos efectos de sentido, el de conocimiento y el de reconocimiento. Ahí es donde ya entramos en nuestro tercer punto, que es efectos del sentido, que viene en la página 34. Ahí se van a encontrar con un pequeño esquemita. Este esquema nos dice que los efectos de sentido se dividen en dos, de conocimiento y de reconocimiento. El de conocimiento es nada más de que conocen, o sea, simplemente es lo que están viendo, lo que están sintiendo, o sea, es más basado en opinión. Y el de reconocimiento, nos vienen ahí varias cosas para poder identificarlos, que son datos específicos sobre lo acontecido, los actores que participaron, tiempo y espacio donde ocurrieron, adjetivos, adverbios, narración en primera persona del singular y plural, expresiones que indican certeza, duda o énfasis y respaldos de autoridad. Muy bien, con esto ustedes van a saber si es de conocimiento o de reconocimiento algún texto. Entonces pasamos a la actividad 4, como yo se las pongo aquí, que viene igual en la página 34 y comienza diciéndonos: lee el siguiente texto y distingue los efectos de sentido usados por el especialista a través del lenguaje. Busca los adverbios usados para dar la secuencia temporal y enlazar los datos que se pueden estructurar al hecho. Encierra en un círculo algunos de los recursos utilizados para lograr efectos de reconocimiento. Si lo requieres, consulta el esquema anterior. O sea, ustedes van a ir leyendo. De hecho, es algo súper cortito, o sea, es una cosita así muy chiquita. Ustedes la van a leer y van a ver primero cuáles son los adverbios. Sí, permítanme. Van a ver cuáles son los adverbios que utiliza para darle continuidad, que son los de entonces, pasó, después, luego. Todos estos son los que van dando continuidad, los que van haciendo que se haga una pequeña historia. Luego dice, para terminar, redacta la síntesis de la nota en un párrafo. Ordena tu síntesis de la forma que tenga secuencia, pues hacerlo con una estructura similar a la siguiente, sin olvidar mencionar dónde ocurrió el hecho. Ok, entonces ahí ustedes tienen un esquema para poder hacer una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es hacer un resumen con sus propias palabras de lo que viene arriba, pero tiene que tener un orden. Entonces, incluso ahí les dan un orden, dice primero, a continuación o luego y para concluir. En esas rayitas que vienen ahí, ustedes van a contestar. Obviamente lo van a hacer en su cuaderno o en una hoja aparte, en su computadora. Van a ir contestando qué es lo que pasó primero, qué es lo que pasó después y luego al final. Muy bien, espero que ya lo hayan hecho. Luego, para terminar esta lección nos dice, por último, en otro párrafo más y de preferencia ligado al anterior, comenta cuáles fueron los recursos lingüísticos usados por el redactor de la nota para lograr efectos de sentido en el lector. Entonces ustedes van a hacer eso. Después de haber escrito su pequeña síntesis, van a poner otro más pequeño donde ustedes puedan poner cuáles son los recursos lingüísticos usados por el redactor de la noticia para lograr efectos de sentido en el lector. Como ya lo habíamos visto, los efectos de sentido son los que ya les había mencionado, que son dos, de conocimiento y de reconocimiento. Ustedes van a ver qué está utilizando sobre estos pequeños temitas que ya les había dicho, los que vienen aquí en la página 34, van a ver qué adjetivos está utilizando, si está utilizando adverbios, si la narración es en primera persona o en plural, si las expresiones indican certeza, duda o le dan énfasis a algo, también si tiene algún respaldo de autoridad. Este respaldo de autoridad es más como, por ejemplo, si
como estamos hablando ahorita de el 11 de septiembre, muchos se pusieron del lado de Estados Unidos, entonces eso es que respaldan una autoridad, o sea, ellos van a decir, no, pues es que Estados Unidos nos estaba protegiendo, nos estaba haciendo esto, entonces ellos que se ponen de parte de un lado, o sea, que tienen un lado. Yo apoyo a Estados Unidos, incluso hay otros en Estados Unidos que escribieron pero del lado de los terroristas. Ellos dijeron, no, pues es que ellos lo hicieron porque Estados Unidos está haciendo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Esos son los de respaldos de autoridad. Entonces ustedes van a buscar estas pequeñas cosas y en un textito más abajo de su síntesis van a poner si utiliza, cuáles son los que utiliza. Si habla en primera persona, plural, qué adverbios utiliza, qué adjetivos, si está de algún lado, este tipo de cuestiones. Y una vez que terminen eso, entonces ya tendrán su lección 1 concluida. Ahora pueden ponerle pausa, darse unos 5 minutitos, 6 minutitos y en un momento más empezamos con la lección 2 en cuanto ustedes le den play. Ok, pongan pausa y contesten. Muy bien. Ahora que ya tienen contestadas estas preguntas, nos continúa diciendo el libro. La información sobre el objeto de estudio se encuentra en diferentes fuentes que van a ser nuestro siguiente tema. Fuentes impresas y digitales. Esto viene en la misma página 37. Ahí nos dice que existen diferentes fuentes de conocimiento. Las impresas pues son las que ya conocemos como libros, diarios, revistas, diccionarios, enciclopedias. Todas estas son impresas. Pero en la actualidad, como ustedes saben, no me van a dejar mentir, si todavía están chavos o si ya tienen niños en casa, ya no van a las bibliotecas y cuando necesitan buscar una biografía, ya no van a la papelería y piden las fichitas bibliográficas chiquitas donde viene la carita de Benito y que de repente la pegabas y decías, oh no, no he escrito la biografía. No, esas ya no las usan. Los niños simplemente se meten a la computadora y buscan biografía de Benito Juárez. E incluso les viene todo el nombre de Benito Juárez y les viene todos los pros y los contras, todo lo que no hizo, lo que deshizo. Hay mucha más información que de la que había en esa pequeña tarjetita. Entonces, a mí me gustaría que para que ustedes vayan agarrando como fuerza o confianza en esto, se basaran más en las fuentes digitales. Necesito que busquen fuentes digitales y funcionan de la misma forma. O sea, igual en el internet están los periódicos, en el internet hay revistas digitales, hay libros PDF, hay artículos, pero eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Algo que sí les voy a pedir es que por favor, por nada del mundo, en esta clase, para lo que ustedes vayan a investigar, me saquen información de Wikipedia, Rincón del Vago, o creo que se llama biografías. No sé, no recuerdo porque yo no las usaba, me regañaban mucho si las llegaba a usar. Entonces yo también no quiero que utilicen estas fuentes. Wikipedia, ¿por qué no quiero que la usen? Porque es una plataforma de internet que se puede editar. Cualquier persona puede entrar y editarla y se cambia toda la información. Rincón del Vago, porque son trabajos que ya están hechos por otros y a veces ni están bien hechos. Ellos simplemente suben un trabajo para poder bajar otros trabajos, entonces no están poniendo mucha atención. El de bibliografías creo que se llama, no me acuerdo. Ahí también es lo mismo, solamente son trabajos de otros chavos que suben y muchos de ellos no están bien hechos y entonces ustedes no van a aprender. Y también está el de buenas tareas, que es exactamente lo mismo, solo que ese ya se volvió para ricos y ahora tienes que pagar. No solo tienes que subir, sino también tienes que pagar para poder sacar información de ahí. Pero generalmente los trabajos que están acá, están acá, están acá. Están en todos lados. Entonces, estos no son confiables. Por favor, no los utilicen. Para hacer su investigación final o para sus fuentes de su investigación final, por favor, no vayan a utilizar esto. Les pido que utilicen otro tipo de lugares. Hay muchas revistas, como ya se les comentaba, revistas electrónicas, hay periódicos electrónicos, pueden buscar en libros PDF, pueden descargarlos
generalmente los encuentran en todos lados cualquier tipo de libros, y en especial si va a ser sobre el 9/11 van a encontrar montones de información. Así que por favor, no utilicen eso. Y también fíjense que la información sea reciente, o sea, yo sé que si es del 9/11, pues van a encontrar cosas que salieron al siguiente día, o sea, van a encontrar cosas del 9/12, pero también van a encontrar cosas mucho más recientes sobre el tema. Necesito que busquen por lo menos de 3 años para acá. O sea, mínimo de 3 años para acá. Ustedes se van a fijar arriba en las páginas, en un ladito o al final, viene cuándo fue escrito. Es muy importante que sea reciente, porque puede ser que ustedes traten un tema y se vayan a algo viejo y resulte que ya salió algo mucho más nuevo que está echando abajo esta teoría vieja. Entonces, por favor, busquen que sean más nuevas. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, aquí también en el libro nos dice que pueden consultar el apéndice 4 para que tengan mejor información sobre esto. Como ya se los había comentado, los apéndices vienen hasta el final del libro. Y vamos a tener nuestra última actividad de la lección 2 y para que concluyan. Recuerden que es muy importante que de verdad vayan haciendo estas actividades. Hago mucho hincapié en esto porque este libro así se maneja. Es más actividad que conceptos. Entonces necesito que de verdad vayan haciendo las actividades y que si tienen dudas me las pongan en el foro de dudas. Ustedes van a verlo, luego entran a la lección, y en cuanto entran a la lección, ahí abajo les aparece foro de dudas. Se meten ahí y pueden poner añadir nuevo tópico y le dan clic ahí, simplemente ponen la pregunta y le dan enviar o guardar, creo que dice enviar o guardar, no me acuerdo, guardar cambios. Y en cuanto le dan, ahí ya queda y yo puedo contestar ahí. E incluso esa duda que ustedes tienen le puede servir de ayuda a otros de sus compañeros. Entonces sí es muy importante que si tienen dudas sobre algún concepto o algo que no les quede claro mientras ustedes están leyendo o cualquier cosa, me lo hagan saber. ¿Sí? Ok, bueno. Continuamos con el ejercicio 6. Dice, en la siguiente lista se enumeran fuentes de consulta para saber más sobre el atentado del 11 de septiembre de 2001. Identifica el tipo de texto del que provienen y determina, observando el título, cuál podría ser la información que te brindan. Y termina la lista localizando 3 fuentes más, por medio de un buscador de internet, en una biblioteca pública o una secundaria de tu localidad, y realiza el mismo procedimiento. Si lo quieres, consulta el apéndice 2. La consulta en fuentes de información por internet, para evaluar la confiabilidad de los textos. Identifica qué tipo de texto es y por su título qué información puede brindar. Yo ya les había dicho de qué sitios no quiero que me busquen la información, que son Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas y otro de bibliografía o biografías, no me acuerdo cómo se llama. Pero de esos, por favor, no me saquen nada. Si es de periódicos o de revistas electrónicas o cualquier otro lugar, está bien, pueden. Y quiero que se basen en cómo están escritos aquí. Si ustedes se dan cuenta, ponen primero cuál es el autor y después del autor ponen el año en el que fue escrito. Y después de eso ya ponen el título del artículo. Si no me equivoco, sí. Ponen el título del artículo y luego después ponen... Si es una revista, ustedes se van a dar cuenta aquí cómo van siendo los acomodos. Si son libros, todo esto ustedes ya lo vieron. Bueno, recuerdo que ya lo vieron en otra materia, cómo se hacen las bibliografías. Si ya tomaron esa materia, van a saber cómo se hacen las bibliografías. Si no, investiguen ustedes en internet. Ahora que lo tienen, investiguen cómo se hace una bibliografía. No es muy difícil. Primero ponen el nombre del autor, luego van a poner el nombre del libro, luego van a poner la editorial, después el lugar donde se hizo, ya sea México, Buenos Aires, Chile, y después hasta el final van a poner el año en el que se publicó. Y si es en una página en específico, ponen el número de la página donde lo buscaron. Si es en internet, es prácticamente lo mismo. Si no, van a poner el autor de quien lo está escribiendo.
Si no tiene autor, van a poner simplemente el título y van a poner el año, me van a poner la fecha en la que fue publicado y después revisado en, y van a copiar la liga, el link, lo van a copiar y lo van a poner a continuación. ¿Ok? Eso es lo que se debe hacer. Si es necesario, pausen el video y repitan otra vez esta información para que sepan cómo escribir estas cosas. Si tienen alguna duda, también me lo pueden dejar en el foro. Y entonces esa sería su actividad final para terminar con la lección 2. Van a ver esto, van a ver qué tipo de texto es, si es una fuente impresa o digital, y después van a poner qué información puede brindar, pero recuerden que se tienen que basar en el título. Si ustedes pueden checarlo en internet, adelante, o sea, si quieren ir y checarlo, adelante, yo no tengo ningún problema, ustedes tienen todo el tiempo que quieran, pero de preferencia, basándose en el título, ¿qué información puede brindarles? Y de los 3 que ustedes me investiguen, aparte de estos que vienen aquí, de los 3 que ustedes me investiguen, van a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de texto es? Si es impreso, si es digital, o si es científico, informativo, o si simplemente es de opinión. ¿Ok? Y también me van a poner qué información les puede brindar. Recuerden las preguntas que ustedes contestaron al principio para que con eso se puedan ayudar y puedan investigar fuentes y no se vayan por otros lados. Si ustedes quieren saber si el ataque fue hecho por ovnis, entonces busquen de ovnis. O sea, ¿por qué los ovnis hicieron el ataque al 11? Yo sé que es un ejemplo muy burdo, pero es para que ustedes se vayan guiando y se vayan centrando en su investigación. Muy bien. Una vez que ya terminaron ustedes de hacer eso, el libro les dice, ¿fue fácil localizar información sobre el 11? Yo pienso que sí va a ser muy fácil localizar información. ¿Aplicarían el mismo procedimiento para buscar información sobre otros sucesos? ¿Ustedes harían lo mismo? ¿Harían lo mismo que ya hicimos en la lección 1 y lección 2? ¿Harían preguntas de guía y luego buscarían fuentes de información impresa y digital? Las acciones realizadas hasta ahora te llevaron a tener claro un propósito de lectura, que es otro punto que yo pongo aquí. No lo puse completo porque era muy largo, entonces es el propósito de lectura. Con estas 2 cosas ustedes ya tienen un propósito, ya no van a leer por leer, van a leer buscando información, que es lo importante para poder generar una investigación. Por eso es necesario que hagan todo esto, para que ustedes ya vayan teniendo bases, porque al final de todo este curso ustedes ya van a tener que hacer un proyecto de investigación y van a tener que hacer estas cosas. Entonces es mejor que lo vayan haciendo desde ahorita para que al final no batallen. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero que hayan disfrutado, que haya sido ameno y pues nos vemos la siguiente semana. Espero que disfruten y que hagan sus actividades, por favor. Por favor, hagan sus actividades.